año 4 antes de Cristo, ese primer censo ocurrió en el año 4 antes de Cristo. Está bastante obvio. Luego, la segunda vez que se decreta el censo, ahora sí, Cirenio gobernaba también en Siria, pero este censo ocurre en el año 6 después de Cristo. No es el censo que describe Lucas en su evangelio, sino que es el censo violento que Lucas describe en Hechos de los Apóstoles. El primer censo es cuando Jesús nace en el año 4 antes de Cristo, y el segundo censo es cuando Judas el Galileo se rebela en contra del Imperio Romano. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ahora sí, si tomamos el momento en que fue decretado ese censo por el emperador Augusto, que ya sabemos que fue en el año 4 antes de Cristo, cuando gobernaba Cirenio en Siria, y le restamos los 30 años de Jesús, cuando él inicia su ministerio, eso nos lleva al año 26 después de Cristo, pero como pasamos por el año 0, eso nos lleva al año 27 después de Cristo. De manera que confirmamos que Lucas nunca estuvo equivocado, sino que de nuevo los ateos ignorantes, el hombre, los historiadores, los líderes religiosos, no leen detenidamente la Biblia y no ven cómo claramente Lucas habló de dos censos. El primero, cuando muere Herodes el Grande en el año 4 a.C., y el segundo censo, cuando es depuesto su hijo Arquelao en el año 6 después de Cristo. Y en ese último es donde los fariseos decían que no se podían pagar impuestos al César, porque eso era considerarlo como Dios, y por eso, según ellos, sería idolatría pagar impuestos al César. Por eso es que nosotros vemos la famosa pregunta que le hacen los fariseos a Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? Y luego le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Bastante capciosa la pregunta y la manera en que la hacen, ¿verdad? Sobre todo por la introducción, cuando dice: en verdad enseñas el camino de Dios, y luego le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César? Precisamente porque ellos consideraban que darle tributo a César era idolatría, y era el conocimiento que tenían la mayoría de judíos de la época. ¿Verdad, hermanos? En dicho caso, si Jesús hubiera respondido que sí, se debía pagar impuestos al César, Jesús hubiera quedado como un idólatra y un traicionero al pueblo judío. Pero si Jesús, viendo la trampa y tratando de salirse de ella, hubiera dicho que no se debía pagar impuestos al César, pues hubiera sido denunciado por esos mismos fariseos como un rebelde en contra de los romanos. De manera de que Jesús no solo se libró de la trampa, sino que además estableció un pilar fundamental del cristianismo. El Estado y la Iglesia van siempre por separado. Al César se le paga impuestos y a Dios se le pagan sus diezmos. Sin embargo, los judíos nunca entendieron las palabras de Jesús como hoy en día no las entienden la mayoría de gobernantes del mundo que pretenden unir la Iglesia y el Estado. Gobernantes que en vez de perseguir las acciones violentas, ahora persiguen las palabras y los pensamientos, ¿verdad? Así como está diciendo esta señora Delcy Rodríguez, que en vez de hablar de leyes y de estatutos, habla de espiritualidad. ¡Qué locura, hermanos! Y por eso vemos que el mundo está por acabarse. Los gobernantes se volvieron sacerdotes y los sacerdotes se volvieron gobernantes, así como en el 2020. Los sacerdotes se volvieron médicos y los médicos se volvieron sacerdotes. Todo está al revés en este mundo, hermanos. Impresionante. Entonces, los judíos tampoco entendieron esto. Y finalmente, el hecho de que no hubieran entendido que la Iglesia y el Estado van por separado los llevó a rebelarse contra el Imperio Romano en el año 66 después de Cristo, y eso fue lo que terminó llevando a Jerusalén al colapso total en el año 70 después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo asunto es lo que se va a repetir para el fin de los tiempos. La unión de Iglesia y Estado es lo que va a llevar al mundo al colapso total. Es tremendo, hermanos. De nuevo,
¿Cuál es la importancia de la contundencia de la fecha 27 después de Cristo como este año en que Jesús es bautizado y se convierte por tanto en el Mesías? La importancia radica en que todas nuestras profecías son correctas. Punto. ¿Eso qué quiere decir? Que Cusatón tiene el espíritu de profecía, y ese espíritu de profecía es el Espíritu Santo de Jesús. No es una señora, no es un tercer Dios inventado en el Concilio de Nicea. Y la importancia radica, hermanos, en que la profecía de las 2300 tardes y mañanas es correcta. Y si esa profecía es correcta, el año 1844 es correcto. Y si a 1844 le sumamos los 180 años de fiesta declarado por el rey Asuero en el libro de Esther, eso nos lleva al año 2024. Y si le sumamos los 7 años de la siguiente fiesta, eso nos lleva al año 2031. Y esto ya yo se los probé en un video de cómo a partir del año 2024 iniciaban las 7 vacas flacas, y lo estamos viendo, pero gracias a nuestro Padre Eterno aún no nos han tocado, pero nos van a tocar. Y estas 7 vacas flacas iniciaron a partir del año 2024, y esto va de mal en peor, y estamos viendo las señales de la devaluación del dinero incrementándose hasta un punto, hermanos, en que el dinero va a fracasar y el sistema va a colapsar, y luego todo va a ser digital. Y ahí fue, hermanos, ahí fue. Estamos demasiado cerca. Ahora, el punto clave es este: no hay en la faz de la tierra ninguna otra religión, líder religioso, que tenga las matemáticas tan claras como las tiene este ministerio de Cusatón Aridmon. ¿Verdad? Qué bueno que este nombre sea tan repulsivo para la mayoría de personas a son de nada, ¿verdad, hermanos? Porque es curioso que ellos escuchan Cusatón Aridmon y como que les entra un corrientazo en el cuerpo, cuando a la final nunca han escuchado ese nombre. Es decir, el nombre Cusatón Aridmon es supremamente desconocido, y de repente no dicen ¿qué es eso? Yo quiero escuchar esa palabra. No, es como si algo de inmediato les dijera no quiero escuchar nada. Entonces vemos de nuevo el mismo concepto: Dios te llama y tú dices no quiero ir a ese llamado. Ya nosotros hemos visto, hermanos, en el video pasado, que William Miller no era adventista, y él calculó la profecía de las 2300 tardes y mañanas y la profecía de las 70 semanas, solo que él pensó que en el año 1843 era el fin del mundo y no el inicio de la fiesta del día de la expiación. Además tuvo un pequeño error, que no se dio cuenta que había que sumarle el año 0 después de Cristo, y por tanto esa fiesta del inicio del día de la expiación no iniciaba en el año 1843, sino en el año 1844. Pero a ver, ¿William Miller era adventista? No era adventista. ¿Lo vemos, hermanos? Y esto es un punto clave. Ustedes han visto cómo me han atacado varias personas diciendo que yo le he hecho un plagio al adventismo. Ya vemos que si le he hecho algún plagio, se lo he hecho a William Miller, y también se lo he hecho a Jeremías, a Ezequiel, a Lucas, a la palabra de Dios, hermanos. Entonces, es ridículo de verdad todos estos ataques. Nosotros estamos basados en la profecía. Si alguien descifra la profecía de manera perfecta, pues nosotros nos vamos a remitir a esa persona como debe ser, porque nosotros sí escuchamos el llamado. Cusatón sí escucha el llamado. Cuando ve que alguien habla verdad, Cusatón escucha. Y esto es lo que no quieren la mayoría de personas, y empiezan con sus loqueras a decir cualquier tipo de excusas. Que son adventistas. Pues ya ves que no son adventistas. Ya ves que era un señor llamado William Miller. Y por tanto, si esta profecía
del año 1844 es correcta, como ya lo vemos que sí es, porque el año 27 después de Cristo es totalmente correcta, entonces la profecía de que debemos reposar en el sábado como día de reposo, porque también viene un sábado milenial, es totalmente correcta. Y este séptimo siglo milenial se acerca imparable, hermanos. Pero además, toda la ley de Dios sigue estando válida. Porque de nuevo, el día simbólico de la expiación se empieza a celebrar a partir del año 1844 y por tanto a partir de ese día las personas deben arrepentirse en vida de todo pecado que tengan y deben empezar a guardar la ley de Dios. Como ya lo expliqué en un video pasado, esto debido a que Jesús está limpiando el templo celestial de todo pecado. Y resulta que si tú vas a ser salvado, el templo celestial debe ser limpiado de todos los pecados que tú cometiste. Ya ves, es como cuando tú vives en un pequeño cuarto y entra alguien a limpiar el cuarto. La única manera pues es que te salgas del cuarto y limpien todo el cuarto por completo, de todo lo que tú has hecho en ese cuarto, y tal vez has comido y han caído migajas al suelo, todo eso tiene que ser limpiado. Luego tú no puedes volver a entrar al cuarto, a volver a ensuciarlo todo de nuevo, ¿verdad, hermanos? Generalmente eso ocurría también antes del año 1844, pero ahora la cosa ha cambiado. Estamos en el día simbólico de la expiación. Es decir, cambió esto, hermanos. No podemos ir contra Dios. Así lo ha establecido Dios y tenemos que recurrir a este llamado. Que Dios dice, bueno, ya está bueno. Ya le vamos a poner fin a esto, ¿verdad? Como cuando tú ya no puedes seguir viviendo en ese cuarto y te dicen, bueno, ya hasta hoy se vence tu arriendo. Debo limpiar tu cuarto, porque hoy viene otra persona y ya no puedes quedarte en el cuarto. Debes irte para otra parte. ¿Y para dónde nos vamos? Nos vamos hacia la santa ciudad, hermanos. Tremendo. Leamos entonces, para aquellos que dicen que no vamos hacia una marca de la bestia en donde la obligación de reposar en domingo le hará perder la salvación eterna a las personas, miremos lo que dice el libro de gobierno de Donald Trump llamado Proyecto 2025. Abro comillas. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando la ley de normas laborales justas para exigir que los trabajadores reciban el pago de tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado. Ese día se consideraría el domingo, excepto para los empleadores con una observancia religiosa sincera del sábado en un horario diferente. Por ejemplo, del atardecer del viernes al atardecer del sábado. La obligación se trasladaría a ese periodo. Los lugares de culto, en la medida limitada en que puedan tener empleados cubiertos por la FLSA y los empleadores legalmente obligados a operar las 24 horas como hospitales y personal de emergencia, quedarían exentos, al igual que los trabajadores que de otro modo estarían exentos de las horas extras. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Increíble. Inclusive hasta hablan de lugares de culto que deben estar registrados por el gobierno y que